4 de febrero, pleno Festival de Viña del Mar. Lo digo así porque mucha gente es como panorama. Ustedes ven el Festival de Viña del Mar, ya está con nosotros nuestros panelistas de lunes, como cada lunes, Cristóbal Uneos, director de Data Science and Wholesale, Claudio Alvarado, director ejecutivo del IES, Instituto de Estudios de la Sociedad. Ven el Festival de Viña, ustedes son de los que no. Sí, yo lo veo. Ayer no lo vi, parece que me perdí la pifiada al humorista. Sí, me da pena a mí esa parte, lo paso mal. Esa parte me desconecto. Claro, me es que igual Viña es bravo. Es bravo, me angustia. Entonces, sí, me angustia esta cosa como... Como que enchufáis o no enchufáis. Sí. ¿Y tú, Claudio? Hoy día lo veo menos, pero durante muchos años fue muy festivalero. Panorama. De hecho, me tocó estar presencialmente en el festival en varios hitos que se recuerdan. Y a propósito de las pifias, por ejemplo, estuve ahí para lo de Meruane. Estuve en la quinta. Fue un momento muy fuerte. Pero tú has ido. Sí, yo también. Pero no me ha tocado momentos así estelares. Yo nunca he entrado en la Quinta Vergara. Nunca he ido, no sé. Creo que no. No, nunca. Ya, vamos con temas que están marcando la agenda. Se acerca marzo. Lo primero que le quería preguntar, Mario Marcel, brevemente, porque este fin de semana fue un día en que también la figura de Marcel se tomó bastante la agenda. La academia de ayer mostraba una baja significativa de un ministro. Todos los ministros haciendo son claves en un gobierno, lo sabemos, es evidente. Pero Mario Marcel probablemente era más clave para este gobierno porque mucha gente cuando asume esta nueva generación dice, bueno, Mario Marcel es la figura como central, que da seguridad. Esto lo golpea, no lo fragiliza, no tanto me refiero al traspaso de fondos de Corfo a Hacienda. Cristóbal. A ver, yo creo que lo de Corfo es una señal adicional que la caja del Estado chileno está descuadrada. ¿No es cierto? Los gastos no dan con los ingresos. Y no hemos querido decirle a la población que aquí tiene que venir un apretón fuerte, no los 500 millones que ya hizo, ¿no es cierto? Si necesitamos 2, 3 mil millones de dólares adicionales. Y eso no lo ha hecho el ministro. Entonces, o sea, decir, no, hay que apretarse el cinturón, economía de guerra, esas cosas que te dicen. Hay que bajar el gasto, hay programas que van a desaparecer, y eso es complejo, ¿no es cierto? No tenemos una experiencia de esa magnitud en Chile. Yo no lo veo haciendo eso este año y probablemente va a chutear parte de eso al próximo gobierno. La Matei ya ha tomado algunas palabras al respecto. Sí. Entonces yo lo veo complejo, como legado va a terminar gastando mucho más de los ingresos que tuvimos. Claudio. Varias cosas sobre la necesidad de intentar ajustar las cuentas, sabiendo que igual el déficit va a seguir ahí, las cuentas públicas, digo. El Consejo Fiscal Autónomo la semana pasada ya... Sí, marcó ahí. Claro, marcó una advertencia bien relevante. O sea, hay que al menos triplicar en el corto plazo el ajuste respectivo. Lo segundo es que, sobre la credibilidad del ministro Marcel, yo tengo la impresión que cuando se mire la historia larga de lo que, digamos, cuando se mire en el futuro hacia atrás lo que ha sido la trayectoria de este gobierno, su credibilidad efectivamente va a quedar un tanto golpeada. Ayer lo hacía bien Ascanio Cavallo en el cierre de su columna a propósito del mismo tema. Quizá el día que Mario Marcel escriba sus memorias podrá contar lo que hoy día no puede decir, estoy parafraseando, ¿cierto? Cuántas cosas paró, cuántos desvaríos frenó, pero lo hecho es que se trata del ministro de Hacienda del Chile postdictadura más gastador en un contexto que no ha vivido la pandemia del COVID ni nada de lo que le tocó sin ir más lejos al último gobierno. Entonces yo creo que su credibilidad efectivamente está golpeada, y está golpeada en parte, y esto es lo último que quería puntualizar, porque él mismo cayó por momentos en un tipo de retórica ajena a una persona que se había caracterizado por la sobriedad, por el rigor técnico. Pienso, por ejemplo, cuando muy tempranamente dijo que Javiera Martínez era la mejor diprés de la historia. Ese tipo de frases grandilocuentes son más propias del Frente Amplio, y por momentos parece que Mario Marcel se contagió esa narrativa, esas lógicas, y la verdad es que obviamente ha quedado claro que no es así. Lo que estamos comentando sobre Corfo no es ni el primer ni el segundo hito respecto a problemas de cálculo, a duda en el manejo de las finanzas públicas, y ahí Mario Marcel creo que todavía tiene harto que responder. Ahora nadie podrá decir, perdón, que Mario Marcel no es una figura ultra respetada y con mucha capacidad técnica, no en Chile, no estoy hablando afuera. O sea, sí. Mario Marcel hoy día podría estar en un cargo altísimo trabajando fuera, ganando el triple de lo que gana y bastante más tranquilo. Creo que hay que hacer el punto, porque también estamos en un tiempo en que cuando vemos a le tiramos huevos, vamos con todos los huevos sin todavía como... Yo creo que como todo ministro tiene aciertos y desaciertos, ¿no es cierto? Jugó un rol clave en la reforma de pensiones.
Yo veo difícil que que se fuera a aprobar sin él. Entonces, claro, tiene estos éxitos, pero también tiene estas sombras que, bueno, todavía tiene un año como para remontar, ¿no es cierto? Pero este es un año complicado. Sí. Y por otro lado, perdón, Claudia, Sí. solo para cerrar el punto, yo tengo la impresión un poco contraria con este gobierno. Yo siento que más bien lo que se ha instalado es que en distintos momentos hay que perdonarles demasiado por ser jóvenes, por ser inexpertos. Pero cuando la Marcel gente, no es ni joven. y cuando la gente del socialismo democrático, dicho en buen chileno, se manda con toro, se manda embarrada, entonces se les perdona o aparecen la excusa, los matices, porque son los que has puesto seriedad. A mí me parece que hay que exigirlo igual que cualquier gobierno, y lo de Corfo es un hecho más dentro de la trayectoria de Mario Marcel, que justamente por el prestigio y las credenciales que tiene, me parece que ha tenido, claro, aciertos sin duda, como dice Cristóbal, pero también puntos negros que no se esperaban de él al momento de asumir. Lo de Corfo nadie lo hubiera anticipado. Sí. Nadie lo hubiera anticipado. Bueno, año de elecciones, dice Cristóbal Ornedo. O sea, este es un año que también muchas de las cosas que están sobre la mesa no se van a poder. Ese apretón de cinturón difícil que se haga en un momento de elecciones. Sabemos que la economía, si hay un factor gravitante que marca una elección presidencial, es la economía. Y brevemente hagamos una pasada por Alemania, porque también estas elecciones de Alemania no eran cualquiera, ninguna es cualquiera, pero en lo fundamental aquí también había un malestar de sectores de la sociedad molestos con el rendimiento económico de Alemania, ¿no? Frenado, el tema migratorio, temas que nos resuenan bastante a nosotros también aquí, que resuenan en el planeta. Y ahí vimos un alza de la ultraderecha, no como primera fuerza, que fue una amenaza en un minuto, pero sí como segunda. También el crecimiento de una izquierda, ojo, porque también se fue en la tercera fuerza, pero aquí en diseño una coalición frente a un Estados Unidos que están pesando fuerte. A ver, claro, efectivamente la AfD, este partido radical, aumentó al doble. Sí, un montón. Se produjo una división este-oeste porque casi todos sus votos son en el este. Eso lo encontré bien impresionante. Ayer Político compartió un gráfico bien impresionante, el cambio 21-25. Pero quizás, y claro, va a haber una coalición amplia con la izquierda, probablemente con Lincoln, que no estaba en el Parlamento, habían quedado fuera la vez pasada. Pero yo creo que lo más relevante de ayer son las palabras de Merz una vez resultados, ¿no es cierto? Porque dijo, para mí la prioridad primordial es la independencia de Europa de Estados Unidos. Y yo creo que esa es una señal muy, muy potente. Es como que Trump está reviviendo Europa, ¿no es cierto? Y él tiene el desafío no solamente de convencer a Europa que hay que buscar esta independencia, tiene varios desafíos. No puede gastar más plata porque la Constitución se lo prohíbe. Entonces tiene que ir a una reforma constitucional para subir el límite del déficit, para poder cumplir con esto, y tiene el desafío tiene que revivir la economía alemana, que está totalmente parada, ya no tiene el precio barato del gas de Rusia, que le daba electricidad. Entonces tiene varios desafíos en el frente, y él dijo ayer también que uno de sus desafíos es formar la coalición rápida, que no hay tiempo que perder. Sí. Por la situación en Europa. Y hoy día se cumplen 3 años de la guerra en Ucrania. De la guerra en Ucrania. Sí, en la cual Zelensky ha dicho que está dispuesto a renunciar a su cargo si Ucrania entra a la OTAN. Y estaban llegando hoy día varios primer ministros, presidentes de países nórdicos de Europa a darle el apoyo a Claro, Zelensky. Porque hoy, frente a Donald Trump, hoy día Ucrania tiene otra relevancia. Claudio Alvarado. Bueno, lo primero que hay que decir respecto a la elección de ayer de Alemania es lo mismo que subrayaba Cristóbal, ¿cierto? Se podría poner el acento en que esta fuerza llamada de política radical o extrema derecha no triunfó, pero lo cierto es que el crecimiento que obtuvo es bien impresionante. O sea, más que dobló su porcentaje el año 2013. Y eso pone la duda sobre qué tan efectivo ha sido el llamado cerco sanitario, porque claro, cuando se intentan hacer los paralelos con Chile, una de las primeras cosas que surge, sobre todo de voces de izquierda y centroizquierda, es, pero miren lo que ocurre en Alemania. La verdad es que no es claro que haya servido a efectos de detener el crecimiento de esta fuerza, más bien pareciera que la ha alentado. Y en relación con los paralelos con Chile, justamente, hoy día en la tarde viene Manfred Svensson con una columna en la segunda, donde justamente pone el acento en lo que podríamos decir advertencia respecto a los paralelos demasiado rápido, porque esta fuerza AfD tiene bien poco que ver con lo que en Chile ocurre, digamos. No sé si han visto el perfil de su máxima dirigente, la que la ha levantado. Ella no es una mujer conservadora, de hecho los conservadores allá son la centro-derecha. La unión de la CDU y la CSU, que son justamente los ganadores de ayer. Ella originaria de Sri Lanka y hoy día no vive en Alemania, sino que en Suiza. Sí. Convive con su pareja, que es mujer. O sea,
no corresponde a los perfiles que habitualmente se Pero- asocian en Chile, pero no, salvo, pero, salvo Claudio, perdona, respecto, es que perdón, ¿quién está salvo- haciendo eso? Salvo respecto a la ¿Quién cuestión, está haciendo el a la paralelo cuestión de migratoria. pero perdón, ¿quién está haciendo ese paralelo de que Hay una mirada a redes sociales después de lo que se dan los resultados. porque yo no lo he visto así, Sí. en el sentido que hoy día, ¿por qué ha ganado Donald Trump? El tema migratorio y la economía son temas bien relevantes. En Francia, cualquier elección va a marcar el tema migratorio y la economía. No sé si... Y de hecho, en las encuestas a la salida de la urna decían que una de las preocupaciones de la gente de AfD que terminó votando a AfD era porque ellos veían que los precios de las cosas que ellos compraban Claro. estaban subiendo mucho. Entonces, Claro, el tema de la entonces, inflación es un claro, temazo en son Alemania. dos factores que se están repitiendo en todas las elecciones, pero no quiere decir que entonces estemos todos mirando, oye, en Chile está pasando lo mismo que en Alemania. Es que Yo esa no- es no la sé. prevención que hay que tomar justamente, porque como se repiten algunos factores que inciden, como la cuestión económica y como la cuestión migratoria, donde dicho sea de paso, ahí FDS efectivamente es muy radical y responde al prototipo de lo que en Chile asociamos con la ultraderecha, podría estar la tentación de trasladar rápidamente para acá y justamente no ocurre por el perfil de ese partido, pero también además por el tipo de régimen político que tienen. Allá es un régimen que es parlamentario, no es presidencial, y en fin, porque allá otra característica que tiene el cerco sanitario que se ha construido respecto a AfD es que opera para ambos polos políticos, ¿cierto? Allá opera para la derecha, pero también para la izquierda. Así que yo creo que esto, puesto a trasladarse hacia Chile, no es demasiado útil. En cambio, mirando lo que sucede en Europa, sí es muy interesante por lo que decía Cristóbal también, porque la gran pregunta es qué tipo de liderazgo va a construir quien ganó ayer en Alemania, considerando lo que está pasando con Donald Trump, considerando lo que está pasando con Ucrania, y hasta qué punto Europa logra levantarse como efectivamente decía en el discurso ayer. Bueno, este fin de hago solo el enganche, estoy buscando cómo hacer el paso de baile para, Para llegar a Chile. para llegar a Chile. No, pero es que algunas personas señalan que si existe alguna razón por la cual Michelle Bachelet podría pensar en la opción de ser candidata presidencial y volver a escena, a pesar de que ha dicho que no, tiene que ver finalmente con las amenazas globales. Mucho más que con las, o sea, sí con la lista parlamentaria, eso, ¿ya? De Chile, de la izquierda, porque ahí se juega finalmente el proyecto de cualquier gobierno. Pero sobre todo por las amenazas que ella, que bien globalizada, podría estar mirando respecto a los crecimientos de la ultraderecha en el planeta y los retrocesos que podrían darse. Entonces ahí hay algo que... ¿Sabes lo que me pasa con Sí. ese discurso? me lo han dicho Sí, dirigentes sí, PS. sí. Es que yo encuentro que eso es pan para hoy día y hambre para mañana, porque tú construyes tu proyecto político en base a la crítica y la preocupación del otro, no en base a tus ventajas y tu sueño y tu proyecto. ¿No es cierto? Porque la derecha y republicanos podrán tener su sueño, pero ¿cuál es el sueño de la centroizquierda? No puede ser que ¿Tú estás de acuerdo con Sebastián Dávalo? que no puede ser los republicanos los que... Claro, son la amenaza. Claro, tú tienes otras ventajas, ¿no es cierto? Y yo siento que ahí la centroizquierda está al debe. ¿Eh? Está bien, ella quiere ser presidenta solo para impedir que los republicanos avancen. Yo creo que eso no va a trasladarse a las urnas. De la misma manera que el discurso de Evelyn Matei, que voy a bajar los 6.000 millones de dólares en gasto, a la gente dice, bueno, ¿y a mí qué? ¿Me va a solucionar el problema de la lista de espera? Yo quiero solucionar mis problemas. ¿Qué me importa el gasto agregado? Claro. Entonces yo siento que en ambas candidaturas, ¿no es cierto?, la falta de idea es brutal. Y eso significa que van a llegar casi a improvisar ¿Tú creas? y no da para eso. Lo que pasa es que Alvarado. me parece que son, asumiendo que Michelle Bachelet sea candidata, ¿cierto? Son candidaturas que están en momentos muy distintos. En el caso de Michelle Bachelet, por de pronto todavía no hay certeza de que vaya a correr Sí. por tercera vez hacia la moneda, pero es verdad que en caso de hacerlo, esa narrativa que tú enunciabas, Claudia, y que has visto en tu reporteo, parece estar muy presente en parte del entorno de la expresidenta. Ella misma lo ha dicho en alguna de sus alocuciones en los últimos años, y en caso de jugar esa tecla me parece que corre sin duda el riesgo que menciona Cristóbal, y además también corre el riesgo de ser muy ineficaz ante la población, porque la población justamente hoy día está preocupada de temas que son complejos de manejar para las izquierdas en general, sobre todo luego de cómo ha sido este gobierno. Entonces, ese un lado del escenario, ¿cierto? Michelle Bachelet no sabemos si va a ser candidata, y si lo es verdad que va a estar tentada a jugar la tecla contra la ultraderecha con todos los riesgos que eso implica. En el caso de Evelyn Matei, hay que ver cómo se
cómo se posiciona una vez que comienza el año laboral, ¿cierto? Ayer el Mercurio no solo traía a Sebastián Dávalos, quien profería críticas bien llamativas, siendo el hijo de la presidenta, sino que también traía un adelanto de lo que pareciera ser un programa de emergencia, un diseño del Matei, que en caso de resultar bien, ciertamente marcaría un contrapunto con la narrativa contra la ultraderecha. Hay que ver si eso se concreta, cómo se perfila, en fin. Pero creo que están en momentos distintos ambas candidaturas, en un caso por de pronto es cierta y en el otro es eventual. Claro. ¿La aparición de Sebastián Dávalos lo sorprendió? ¿Le llamó la atención? A mí sí. Sí, Claudio, sí. ¿Por qué te llamó? Sí, porque estaba súper desaparecido. O sea, primero porque estamos en un momento político caracterizado, entre otras cosas, por la espera de la definición de su madre respecto a si hacer una candidata. Que él tampoco lo aclara. Claro, pero además porque dice cosas que parecían más crítica que respaldo. La falta de proyecto de futuro de la izquierda, recordando, entre las muchas cosas que podía recordar Sebastián Dávalos en la entrevista, en caso de decidir darla, que ya es llamativo dado el contexto, recordaba que la presidenta ha invocado la necesidad de nuevos liderazgos. Entonces, era una entrevista curiosa de leer políticamente, la verdad. ¿Esto la Neus? Es decir, alguien que le hizo un daño al segundo gobierno de la Bachelet, yo creo que no tiene ninguna razón para estar dando esas opiniones, porque la autocrítica no se la ha visto en él. No estaba ahí. Su única autocrítica fue que comunicacionalmente debió haber reaccionado distinto. No, pero no, aquí había otros problemas más allá de lo... No era meramente comunicacional. No era meramente lo comunicacional. Entonces yo descuento harto sus opiniones que dio ayer en la entrevista. Ahora, él no fue el único que opinó de la candidatura, ¿no es cierto? El senador Lagos Weber también opinó. Entonces, yo creo que hay mucha ansiedad en que ella tome una decisión, ¿no es cierto? Porque yo creo que está bien, hay otros que deberían estar corriendo siendo más enfáticos en qué quieren ser, ¿no es cierto? La ministra del Interior por nombrar una, pero ella debería tomar rápidamente una decisión, porque si dice que no en marzo, como que la cosa se pone cuesta arriba para varios de ellos. Dos cosas. Es distinto una entrevista, creo yo, de Sebastián Dávalos, hijo, ausente del país hace muchos años, que una entrevista de un senador de la República, dirigente importante del Partido por la Democracia, que no es el hijo solamente del expresidente, sino que él tiene su propio camino. O sea, Sebastián Lagos Weber se para por sí solo, digamos, en el sentido de que tiene un rol político. Y lo que más bien decía Lagos Weber en la entrevista de la tercera que hizo Gloria Faúndez es como: no le pidamos de nuevo a Michelle Bachelet porque no tenemos otro elenco, y el nivel de presión que está viviendo, decía él, es como enorme. Y lo que tendríamos que hacer es jugarnos por esa generación intermedia que quedó como rezagada, Toá, Orrego, ¿no? Es como que hace el mismo Lagos Weber. El mismo, digamos. Pero claro, apuntan toda la falta de liderazgo del mundo de la izquierda y centroizquierda, eso sí. Lo que pasa es que esa entrevista, a mí me parece, la de Lagos Weber, a mi juicio confirma algo que ya se ha venido anticipando. Esto no es demasiado original, pero es que Michelle Bachelet es más bien la candidata. Hoy en día, quienes la empujan son las fuerzas del Frente Amplio. Ellos son los que parecieran que quieren a Michelle Bachelet por razones pragmáticas. Bueno, porque Michelle Bachelet progresivamente, sobre todo en su segundo gobierno, se fue acercando hacia ese mundo, fue más bien rompiendo con la concertación, no formalmente, ¿cierto? Pero hay muchos hitos y muchas ideas que empujó Michelle Bachelet que tienen más bien que ver con Gabriel Boric que con Patricio Aylwin, por ponerlo así en polo opuesto. Está más cerca. Y entonces, claro, Lagos Weber se suma a otras personas que han puesto ese tipo de ideas sobre la mesa. Y en cambio uno ve personas cercanas al Frente Amplio empujando la candidatura de Michelle Bachelet. La semana pasada Fernando Atria escribió una columna donde justamente invitaba al Frente Amplio a abrazar su candidatura. Yo creo que la disputa de las 2 o 3 almas del gobierno en los subterráneos de la moneda del oficialismo se está dando aquí también. Claro, porque ahora, también se dice que una candidata del presidente Boric sería Toá. Ahora él tiene una relación muy cercana y cariñosa con Bachelet. Sí, pero yo creo que quiero volver al punto inicial que tú hablaste. Yo creo que lo clave aquí no es la presidencial, sino la parlamentaria. Y yo creo que ahí el rol de ella, apoyando más implícitamente el Frente Amplio, es bien distinto a una candidatura de Carola Toá. Yo creo que el Frente Amplio lee que a ellos les va a ir mejor parlamentariamente con Bachelet que con Toá, y por eso la columna de Fernando Atria, aparte de que ella es ideológicamente más cercana a Gabriel Boric que Carola Toá. Yo creo que ella la tiene bien difícil de ganar, pero yo creo que con ella se aseguran los parlamentarios.
bien distinto a Carola Toá. Entonces ese factor es complejo porque no se había dado antes. Lo otro complejo es como que Carolina Toá no logra, no solo de las encuestas, como hemos visto la semana pasada, que el Partido Socialista no se allana cariñosamente a ver en ella una opción presidencial. Y ella es parte de esa familia. No es militante del Partido Socialista, pero es parte de esa familia y de ese mundo. Mucho más que otros. ¿No le llama eso la atención? Lo que pasa es que aquí yo voy a decir algo que cuando lo digo, Claudio siempre me dice, ¿tú crees que importa tanto? Bueno, sí, por eso lo repito tanto. A mí no me sorprende demasiado porque ese mundo rompió con su herencia cuando apoyó la Convención Constitucional. A mi juicio, desde ahí en adelante, y bueno, desde el estallido se quiere, pero sobre todo desde la Convención, todo lo que ha ido pasando tiene que ver, en ese mundo, la centroizquierda digo, no en todo el país, pero tiene que ver en parte con que cuesta que haya liderazgos políticos de centro izquierda dispuestos a defender su obra, su legado, su estampa y diferenciarse nítidamente. Y el mejor ejemplo es que no hay ningún candidato presidencial de ese mundo que marque en la encuesta, salvo Michelle Bachelet, que es más cercana al Frente Amplio. Yo creo que ese mundo todavía está pagando los costos, por así decir. Pero Bachelet también apoyó la sí, convención. No, lo que está diciendo es que no hay nadie que hable en contra de ese apoyo para... Ya, perfecto. Nadie se levanta, bueno, por supuesto que Sí. también vota pro, pero digo, nadie se levanta desde ese mundo para defender una centroizquierda distinta a la unidad de las izquierdas, que es el proyecto de Gabriel Boric, que es el proyecto de la convención. Y yo creo que eso es algo que tiene en parte a la centroizquierda así como está, que es una situación muy curiosa, porque fíjense, déjenme poner un ejemplo electoral, solo electoral. Sebastián Piñera tuvo un gobierno, hablo del segundo gobierno, al menos difícil, estoy siendo diplomático, ¿cierto? Fue mucho más que difícil. Y aún así logró levantar una primaria presidencial con 4 candidatos, los cuales todos habían sido ministros del presidente Piñera. O sea, pese a todo lo que ocurrió después del 2019, hubo proyección presidencial. Terminó mal, pero hubo proyección. ¿Qué tenemos en la centroizquierda hoy día después de este gobierno? Fíjense, tenemos a Michelle Bachelet. Es muy curioso el efecto. Y yo creo que mientras la centroizquierda nos haga la pregunta de cómo procesó su pasado, cómo actuó en esta coyuntura que estamos hablando y cómo se mete al futuro, es muy difícil que se la... Cristóbal Neus, para cerrar, solo una cosa, pero esta semana entrevisté a Francisco Chaguano y a Iván Moreira, y la verdad es que el lío en la derecha también es de marca mayor. Sin duda, pero tienen candidatos. Ah, sí, 3. Y podrían ser más, porque podría entrar claramente Carter, que es una opción que está ahí. Sí, pero los 3 partidos más grandes se pusieron de acuerdo y empujaron juntos una reforma previsional. Entonces una cosa es la cosa presidencial y otra cosa es el Parlamento. Yo ahí veo harta complicidad, trabajando juntos. Entonces yo tendría ojo con eso. Gran punto, es un gran punto. Porque para gobernar vas a necesitar claramente de ese Congreso. Y ojo, yo creo que Galilea, Coloma y Cruzcoque van a jugar un rol clave, muy importante si la derecha llega al poder, independientemente de donde estén. Sí, importante ese punto. Bien, tenemos todavía un año completo para seguir analizando. Todavía estamos en febrero. Todavía estamos en febrero, exactamente. Claudio Alvarado, Cristóbal